el fútbol, el mayor espectáculo del mundo, y en las canchas rueda el balón. Toscana Estéreo nos lleva al campeonato 2026. Noticias, historias, datos, curiosidades y toda la emoción del evento orbital. Dirección James H. Marulanda Quintero. Toscana Estéreo rumbo al Mundial. ¡Bienvenidos! Hola amigos, bienvenidos a Rumbo al Mundial a través de Toscana Estéreo. Aquí estamos para ofrecerles una hora de entretenimiento para que ustedes conozcan anécdotas, datos estadísticos, historia y todo lo que hace referencia al Mundial de Fútbol. Además también noticias acaecidas a última hora acerca de la contienda balompédica que se irá a realizar a partir del próximo 11 de julio. Así es pues que prepárense porque ya estamos listos para llevarles la mejor información deportiva. Yo soy James Marulanda Quintero de la COR, Asociación Colombiana de Redactores Deportivos, aquí en este hermoso país colombiano. Bueno, vamos a hablarles en el día de hoy del Campeonato Mundial del año de 1954. El Mundial de Suiza, que es una edición donde el fútbol se volvió loco. Se le conoce como el Mundial de los Récords y por supuesto por el legendario Milagro de Berna. El Milagro de Berna, ¿en qué consistió? La final fue una de las mayores sorpresas de la historia del deporte. El favorito era Hungría. Los magos magiares, liderados por Ferenc Puskás, llevaban 31 partidos invictos y les habían metido un 8-3 a Alemania en la fase de grupos. El resultado: Alemania Occidental perdió 2-0 a los 8 minutos. Sin embargo, bajo una lluvia torrencial, los alemanes remontaron y ganaron 3-2. El impacto para Alemania fue más que un trofeo, fue un símbolo de reconstrucción tras la Segunda Guerra Mundial. El promedio en ese mundial fue de 5.38 goles por partido. Récord histórico, el partido Austria 7, Suiza 5, que sigue siendo el encuentro con más goles en un mundial. 12 goles. Hungría marcó 27 goles en solo 5 partidos. Una locura estadística. Se realizó la primera transmisión por televisión. Fue el primer mundial televisado en directo, lo que ayudó a globalizar el evento. Las botas de Adidas, se dice que Alemania ganó en parte gracias a que Adi Dassler, fundador de Adidas, les dio botas con tacos intercambiables, lo que les permitió correr mejor en el barro de la final, mientras los húngaros resbalaban. La batalla de Berna no todo fue juego limpio. El partido de cuartos entre Brasil y Hungría terminó en una pelea campal en los vestuarios que incluyó hasta sifonazos de soda. El campeón entonces fue Alemania Occidental, consiguió el primer título. El subcampeón fue Hungría, el tercer lugar Austria, en este campeonato del año de 1954. En la radio suena fuerte el tambor, un rugido que despierta el fervor. Campeonato del mundo en el año de 1954 realizado en Suiza. El planeta andaba en plan de sanar las heridas provocadas por el reciente conflicto bélico. Aunque la Guerra Fría estaba en pleno vigor, el balón continuó rodando. Tras el carnaval futbolístico de 4 años antes en Brasil, 1950, el turno fue para Suiza 1954. La quinta edición de la Copa Mundo, realizada en un país sin la tradición de otros grandes del viejo continente, quedó en la historia por obra y gracia de la máxima alegría del fútbol, el gol. En 26 encuentros disputados se anotaron 140 tantos para un promedio de 5.38, algo inédito. Ondas al aire como un campeón.
11 partidos significaron sendas goleadas, 3 o más goles de diferencia. Se registró el segundo y último 4-4 de la historia y se vivió el partido con más goles de todos los tiempos. Hungría, que llegó con el rótulo de campeón olímpico y con un invicto de 31 juegos, 27 victorias y 4 empates, desde mayo de 1950, celebró 27 anotaciones en 5 encuentros para una media de 5.40, una marca que hasta ahora ninguna otra selección pudo igualar, a pesar de que ahora los 4 mejores equipos de cada mundial suman 7 actuaciones. Fue la versión de la Copa Mundo que más cifras y de mayor variedad aportó para los juegos estadísticos. Por primera vez en la historia, los aficionados no necesitaron acudir al estadio para ver los partidos. El mundial fue transmitido en directo con imágenes en blanco y negro a 8 países europeos. Bueno, no todo fue el torneo, sino 9 partidos. Como hecho curioso, el paquete televisivo incluía 2 bonos, una entrevista con el Papa Pío XII y las 24 horas de Le Mans, la carrera automovilística más famosa del planeta deportivo. Fue un suceso que sin duda contribuyó a que el mundo, especialmente la Copa Mundo, se convirtiera en la fiesta sin fronteras que es hoy en día. Sueño nos une, nadie nos detendrá. Nacen los héroes, leyendas al andar. ¿Quién estará cuando todo se juegue ya? De honor de este campeonato. El campeón, ya lo dijimos, Alemania. El subcampeón fue Hungría. El tercer puesto fue para Austria. El cuarto Uruguay. Participaron 16 selecciones. Se jugaron 26 partidos. Se anotaron 140 goles y un promedio de 5.38 por juego. El goleador fue Sándor Kocsis de Hungría con 11 anotaciones. Bueno, como para recordar, Hungría, Alemania y Turquía, que conformaron el grupo 2 junto con la debutante Corea del Sur, se combinaron para establecer una marca que nadie pudo igualar y quizás jamás nadie lo haga. Marcaron 41 goles en 5 partidos, todos los encuentros de manera increíble. Terminaron en goleada, incluido un 9-0 de los húngaros sobre los asiáticos, el marcador más abultado de la historia de la Copa Mundo hasta entonces. Como hecho irónico, los coreanos mostraron un nivel ofensivo muy débil y no pudieron convertir ningún gol. Alemania venció 4-1 a Turquía, cayó 3-8 con Hungría y en juego de desempate para dirimir el segundo clasificado volvió a vencer a los turcos 7-2. Los húngaros hicieron gala de su temible poder goleador con el 8-3 a los alemanes y el 9-0 a los coreanos. No se enfrentaron a los turcos, que eran la otra cabeza de serie del grupo. Estos, amén de las caídas con los germanos, derrotaron 7-0 a Corea del Sur. Para comparar, el grupo 4 de ese mismo torneo, en el que también se disputaron 5 partidos, Suiza, Inglaterra, Italia y Bélgica contabilizaron 23 anotaciones, y eso que hubo un 4-4 y 2 4-1. Estamos llevándoles Toscana Estéreo rumbo al Mundial. Este es el momento. El mundo mira, la historia va a cambiar. Los invito para que escuchemos entonces, aparte de ese compromiso entre Alemania y Hungría, 3-2 se impuso el seleccionado germano ante el seleccionado de Hungría, en donde salió campeón en ese campeonato mundial del año de 1954. This game, you're not ready for it. Con una incesante lluvia, el partido está a punto de comenzar. El sorteo de campos lo gana Puskás, que elige campo.
sacaría Alemania. La final del Mundial da comienzo. A los 6 minutos, Puskás marca el primer gol de la final aprovechando un rechazo en el área. 1-0 para Hungría. Dos minutos después llega el desastre. El portero alemán no se entiende con su defensa y Cibor aprovecha el regalo. La final parece encaminada ante la incredulidad de los aficionados alemanes. Pero Alemania reaccionó pronto y tras un centro de Rahn, Morlock recortó distancias. Es steht nur noch 2:1. 10 Minuten sind gespielt. Der Schuss von Rahn aus Linksaußenposition. Tras el gol, los alemanes siguieron acosando la portería de Grosix, hasta que en el minuto 22 llegó la sorpresa. Con el gol de Rahn, Alemania había anulado una desventaja de 2 goles. Pero ante las dificultades, Hungría sacó su orgullo y desplegó todo su fútbol hasta el final de la primera parte. A pesar de todo, al descanso se siguió con empate a 2. Fue en el intermedio donde apareció la figura de Herberger. El técnico alemán utilizó toda su retórica para motivar a sus jugadores. ¿Pero a quién se la pasa? Morlock estaba solo frente a la portería y tú la tiras donde no hay nadie. Lo mismo te digo. Y tú, ocúpate de la defensa, chaval. Les hemos regalado esos 2 goles. ¿Pero qué os pasa, tíos? No podemos arreglar vuestros errores. Bayer, cualquiera sabe pasármela de la portería. Es increíble. Y tú, no te alejes del área pequeña. Oye, chavalín, ¿estás ciego? Entonces, ¿para qué coño corro hasta echar los hígados si tú no se la pasas a Fritz? ¡Silencio ahora mismo! No malgastéis energías. Las necesitaréis. Pero no os dais cuenta. Podemos ser campeones del mundo y no tenéis nada mejor que hacer que gritaros. ¡Vamos 2-2! Los húngaros están furiosos. En la segunda mitad volverán al ataque, no lo dudéis. Estad muy atentos. Tenéis que bregar 45 minutos más, chicos. ¡Salid a luchar! Todos formamos un equipo, ¿está claro? Tras la arenga de Herberger, Hungría se lanzó al ataque desesperadamente con su potente delantera. Las ocasiones se sucedían de área en área y la final se podía decantar para cualquiera. Hasta que a falta de 6 minutos para el final, el balón le cayó a Schäfer. Su centro lo despejó la defensa húngara y el balón le cayó a Helmut Rahn en la frontal del área. El jefe, como le llamaban, daba la victoria momentánea a los alemanes en lo que era una monumental sorpresa. Ya con el partido agonizando, Puskás empató. Pero en tanto fue anulado por fuera de juego y el árbitro pitó el final poco después. Alemania conseguía su primer campeonato mundial en una de las mayores sorpresas de las finales del Campeonato del Mundo. Sigamos hablando
de este importante campeonato mundial de Odem. Y pues dediquemos estos minutos a Otmar y Fritz Walter en ese campeonato mundial. Cuando hablamos de Fritz y Otmar Walter en el contexto de los mundiales, hay una distinción clave que debemos hacer entre Suiza 54 y Suecia 1958. Aunque muchas veces se les asocia como pareja inseparable, la realidad es que solo Fritz Walter jugó en el Mundial de Suecia 58. Otmar Walter, el menor de los hermanos, se vio obligado a retirarse de la selección antes del Mundial de 1958 debido a las secuelas de las graves heridas que sufrió en la rodilla durante la Segunda Guerra Mundial, donde sirvió en la Marina. Su último partido internacional fue en 1956 contra Inglaterra. Fritz Walter, a pesar de tener 37 años, fue convencido por el técnico Sepp Herberger para jugar su último mundial en Suecia. Jugó 5 partidos y aunque no anotó goles, fue el líder espiritual del equipo que llegó hasta finales. La verdadera gloria, Suiza 1954, que fue donde sí hicieron historia juntos, fue en el mundial anterior. Los Walter se convirtieron en los primeros hermanos en ganar una Copa del Mundo, un hito que solo los hermanos Charlton de Inglaterra 1966 han logrado repetir. Su desempeño en el año de 1954 fue así: Fritz era el capitán, anotó 3 goles en el torneo. Otmar, delantero, anotó 4 goles. Como hito histórico, ambos marcaron en el mismo partido durante la goleada 6-1 contra Austria en semifinales. El camino de Fritz en Suecia 1958 terminó de forma un tanto amarga. En la semifinal contra los locales en Suecia, Fritz fue blanco de un juego muy físico y terminó lesionado tras una fuerte entrada de Sille Parling. Esa lesión le permitió jugar el partido por el tercer puesto contra Francia. Ese partido contra Suecia fue el último de su carrera con la selección alemana. Es común que la gente piense que ambos estuvieron en el 58 porque eran el alma de Kaiserslautern y de Alemania, pero Otmar ya estaba muy mermado físicamente. Fritz, por su parte, demostró en Suecia que el talento no tiene edad, llevando a una Alemania en transición a quedar entre los 4 mejores del mundo antes de entregarle el testigo a la nueva generación de Uwe Seeler. Estamos en Toscana Estéreo, rumbo al Mundial. Recordemos ahora a Sándor Kocsis. Si en 1958 Kocsis fue la gran ausencia, en Suiza 1954 fue sencillamente una fuerza de la naturaleza. Su actuación en ese mundial es considerada una de las más dominantes de la historia del fútbol mundial. Sándor Kocsis terminó como el máximo goleador del torneo con 11 goles. Lo impresionante no es solo la cifra, sino el promedio. Los marcó en apenas 5 partidos, logrando un promedio de 2.2 goles por encuentro. Su camino al gol en fase de grupos contra Corea del Sur, 9-0, anotó un hat-trick, 3 goles. En fase de grupos contra Alemania Federal, 8-3, anotó 4 goles, póker. Cuartos de final contra Brasil, 4-2, anotó 2 goles en la famosa batalla de Berna. Semifinal contra Uruguay, 4-2, anotó 2 goles decisivos en el tiempo extra. Final contra Alemania Federal, 2-3, fue el único partido del torneo en el que no pudo anotar. Kocsis fue el primer jugador en la historia en anotar 2 hat-tricks o más en un mismo mundial. Fue tal su impacto que hasta 1958, cuando Jas Fontaine marcó 13, Kocsis ostentó el récord de más goles en una sola edición de la Copa del Mundo. Aunque medía solo 1.77 metros, Kocsis tenía una capacidad de salto y una técnica de cabeceo tan perfectas
que se decía que remataba mejor con la cabeza que muchos con el pie. De sus 11 goles en 1954, varios fueron testazos imparables que desafiaban la física de los balones pesados de la época. Lo de Coxis en el 54 es de otro planeta. Marcaron 6 goles en 5 partidos y aún así no ser campeón. Es la gran tragedia de los magiares potentes. Se dice que en la final contra Alemania Coxis estrelló un balón en el palo que pudo haber cambiado la historia. Pero más allá de ese resultado, 1954 fue el año en que el mundo entendió que Sándor Kocsis era el mejor finalizador del planeta. Como dato curioso, ¿sabían ustedes que Kocsis es el único jugador en la historia que ha marcado 2 hat-tricks en un mundial y además ha marcado al menos 2 goles en todos los partidos de un mundial, excepto en la final? Llevándoles a ustedes datos importantísimos de los mundiales de fútbol en este programa Toscana Estéreo, rumbo al mundial. Una danza final, la gloria entera. El mundo mira, la historia va a cambiar. Un solo sueño, la gloria alcanzar. Un solo juego, el trono espera. En este video veremos los goles en los mundiales de uno de los mejores cabeceadores de la historia, el húngaro Sándor Kocsis, apodado Cabeza de Oro. Sándor Kocsis nació el 21 de septiembre de 1929 en Budapest, Hungría. Falleció el 22 de julio de 1979 a la edad de 49 años. Kocsis Participó solamente en un mundial, en Suiza 1954. Jugó 5 partidos y convirtió la impresionante cantidad de 11 goles, lo que hace un promedio de 2.2 goles por partido. Una barbaridad. 2.2 goles por partido, increíble. Sus primeros 3 goles los convirtió en una tremenda goleada 9-0 a Corea del Sur. Sándor convirtió el tercero, cuarto y quinto gol húngaro. El cuarto, quinto, sexto y séptimo gol los hizo en uno de los resultados más sorprendentes en la historia del fútbol: la goleada 8-3 a Alemania. Kocsis Marcó el primero del partido, el parcial 3-0, el parcial 6-1 y el parcial 8-2 para los magiares. El octavo y noveno gol los marcó en el triunfo 4-2 sobre Brasil en cuartos de final. Sándor hizo el parcial 2-0 y el definitivo 4-2 para los húngaros, ambos de cabeza. El décimo y undécimo gol los convirtió en el triunfo 4-2 sobre Uruguay en semifinales. Kocsis Marcó el 3-2 parcial y el definitivo 4-2 para los magiares, ambos en tiempo suplementario y de cabeza. Cabeza de Oro. Kocsis Convirtió 4 goles de cabeza en Suiza 1954, por algo su apodo. Si camina con magia y pasión, el genio que brilla con cada control. Es Argentina y el talento que invoca a los pibes de nuevo. Buscan la... Vamos a explicar en detalle a todos ustedes en qué consistió la batalla de Berna en ese mundial de 1954. La batalla de Berna es el nombre que se conoce a uno de los partidos más violentos y vergonzosos de la historia de los mundiales: el duelo de cuartos de final entre Hungría y Brasil, disputado el 27 de junio de 1954 en el estadio Wankdorf de Berna. Lo que debía ser una exhibición de los 2 mejores equipos del planeta terminó siendo una pelea campal que duró 90 minutos y continuó hasta los vestuarios. El detonante: Hungría empezó ganando 2-0 muy rápido, goles de Ideg Kuti y Kocsis. Brasil, sintiéndose frustrado y perjudicado por el arbitraje del inglés Arthur Ellis, quien pitó 2 penaltis a favor de los húngaros, empezó a endurecer el juego. El partido se le escapó de las manos al árbitro. Hubo 3 expulsados: Nilton Santos del Brasil, Josef Bosik de Hungría. Se agarraron a golpes tras una falta y fueron enviados a las duchas.
Humberto del Brasil fue expulsado más tarde por agredir físicamente a Yula Lorán. El botellazo de Puskás. Ferenc Puskás, que estaba lesionado y veía el partido desde la tribuna, bajó al terreno de juego al final del encuentro. Según los reportes, Puskás le rompió una botella de vidrio en la cabeza al brasileño Piñeiro, quien necesitó 3 puntos de sutura. El pitazo final 4-2 a favor de Hungría no calmó los ánimos. Los jugadores brasileños furiosos invadieron el vestuario húngaro. Se usaron botellas rotas, zapatos de fútbol y tapones como armas. El técnico húngaro Gustav Seves recibió un golpe con un botín que le abrió la cara y también necesitó puntos de sutura. La policía suiza tardó más de 20 minutos en retomar el control del pasillo hacia los vestuarios. El árbitro Arthur Ellis dijo después: se comportaron como animales. Fue una desgracia. Lo más increíble es que la FIFA no sancionó a nadie tras el torneo. Argumentaban que si sancionaban a los húngaros, estarían castigando a los únicos que seguían en el torneo, mientras que los brasileños ya se iban a casa. Esa falta de castigo fue la que permitió que en mundiales posteriores, como el de Chile 62, la violencia volviera a ser protagonista. Datos para recordar: faltas pitadas 42, expulsados 3, récord para la época. Resultado final: Hungría 4, Brasil 2 en este mundial de 1954. Puro talento con Pedri y Lamin, es su momento. La historia de los mundiales tiene varios partidos marcados por la violencia, pero sin dudas uno de los que pasó a la posteridad sucedió el 27 de junio de 1954 en la capital suiza, Berna. Se enfrentaron Hungría y Brasil por los cuartos de final de la Copa del Mundo. Los húngaros eran los favoritos no solo para este encuentro, sino para llevarse el título, ya que venían de ganar sus partidos anteriores con una diferencia abismal y contaban con una gran generación, entre ellos el genio de Ferenc Puskás, aunque estaba lesionado para este encuentro. El partido comenzó con un dominio absoluto de Hungría, que se puso en ventaja a los 3 minutos a través de Nándor Hajdekuti. 4 minutos después, Sándor Kocsis amplió la ventaja con un cabezazo. Brasil estaba aturdido, pero a los 18 tuvo una oportunidad de oro para descontar. El árbitro inglés Arthur Ellis sancionó un penal a favor de los sudamericanos por una falta de Lorán sobre Julinho. Santos no falló y descontó. El gol le dio un poco de aire a la verde amarela, que empezó a presionar más arriba, pero también se incrementaron las faltas, las protestas, comenzó a convertirse en lo que conocemos como la batalla de Berna. La segunda parte empezó con Hungría marcando el ritmo y a los 6 minutos los europeos tuvieron un penal. Lantos fue el encargado de transformarlo en gol y poner el 3-1. Brasil no se rendió y siguió buscando el arco rival con más corazón que cabeza. A los 19 logró acortar distancias por intermedio de Julinho. El partido estaba 3-2 y todo podía pasar, pero lo que pasó fue una escalada de violencia. A los 22 minutos se produjo una pelea entre Bosic y Nilton Santos, que se habían enfrascado en una discusión tras una falta muy fuerte del brasileño sobre el húngaro. Ambos se agarraron a trompadas ante la mirada del árbitro Ellis, que no tuvo más remedio que expulsarlos. El partido se convirtió en una batalla campal donde cada jugada era una excusa para agredir al rival. A los 39 minutos otro brasileño vio la tarjeta roja. Humberto le dio un puñetazo a Lorán y también se retiró del césped antes de tiempo. Brasil estaba con 9 hombres y Hungría con 10. Sobre los 42 minutos los europeos sentenciaron el partido con otro gol de Kocsis y así sellaron el pase a semifinales. Pero el pitazo final no fue el fin de la batalla. Los brasileños se lanzaron contra el árbitro Ellis, al que acusaban de favorecer a Hungría con sus decisiones, y la policía suiza tuvo que intervenir para proteger al juez, pero lo peor estaba por venir. Según algunas versiones, el lesionado Puskás, que estaba en la tribuna, le lanzó una botella de vidrio a Piñeiro, causándole un corte en la cabeza. Todo esto desató la furia de los sudamericanos, que se enfrentaron en los vestuarios con los húngaros a golpes, patadas y botellazos. El entrenador de Hungría, Gustav Seves, recibió 4 puntos de sutura por una herida en la cabeza que le provocó su par brasileño Cecé Moreira. La prensa y la opinión pública condenaron la violencia, pero las sanciones para los involucrados brillaron por su ausencia. Hungría llegó a la final del mundial, pero perdió contra Alemania Federal por 3-2, en lo que se conoce como el milagro de Berna. Algunos dicen que la batalla de cuartos les pasó factura física y mentalmente. ¿Qué otros partidos violentos recordás de los mundiales?
Bueno, y como siempre vamos a darle participación a nuestros amigos periodistas deportivos. Mauricio Bernal, ¿qué tal? Bienvenido a Toscana Estéreo. Rumbo al... Hoy hablaremos de curiosidades en los diferentes mundiales. Datos cortos, pero que ayudan a enriquecer el conocimiento mundialista. La Copa del Mundo de la FIFA fue fundada por 1954. El trofeo original del mundial se llamaba Copa Julius Rimet. Brasil es el país con más títulos mundiales, con 5 victorias. La selección alemana ha ganado 4 veces el mundial, igualando a Italia. La única vez que el mundial se ha celebrado en 2 continentes al mismo tiempo fue en el 2002, en Corea del Sur y Japón. El mundial de 1950 en Brasil es recordado por el maracanazo, cuando Uruguay derrotó a Brasil en la final. Pelé es el único jugador que ha ganado 3 Copas del Mundo: 1958, 1962 y 1970. La Copa del Mundo de 1994 en Estados Unidos sigue siendo la más concurrida, con más de 3.5 millones de espectadores. El primer mundial televisado en directo fue el de 1954 en Suiza. La Copa del Mundo de 1970 en México fue la primera en ser transmitida en color. Zinedine Zidane fue expulsado en la final del Mundial 2006 por un cabezazo a Marco Materazzi de la selección de Italia. El trofeo actual del Mundial fue diseñado por el escultor italiano Silvio Gadizza y se utiliza desde 1974. La Copa del Mundo de la FIFA solo ha sido cancelada en 2 ocasiones, en 1942 y en 1946, debido a la Segunda Guerra Mundial. La canción Waka Waka de Shakira fue el himno oficial del Mundial 2010 y se convirtió en un gran éxito global. El partido con más goles en la historia de los mundiales fue de Austria 7, Suiza 5, realizado en el Mundial de 1954. Roger Milla, de Camerún, es el jugador más veterano en marcar un gol en un mundial, con 42 años en 1994. La final del Mundial de 1966 es recordada por el gol fantasma de Geoff Hughes, que ayudó a Inglaterra a ganar su único título mundial. En el Mundial del 2018, Francia se convirtió en el segundo equipo en ganar con un gol en propia puerta en la final, cortesía de Mario Mandzukic de Croacia. En el Mundial del 2022 en Qatar, será el primero en celebrarse en noviembre y diciembre para evitar el calor extremo del verano. La mascota del Mundial de 1990 en Italia fue Xiao, un muñeco compuesto por cubos que formaban la palabra Italia. Miroslav Klose, de Alemania, es el máximo goleador en la historia de los mundiales, con 16 anotaciones. El Mundial de 1998 en Francia fue el primero en contar con 32 equipos. El siguiente Mundial, el del presente año, tendrá 48 selecciones. La final del mundo de 1954 es conocida como el Milagro de Berna, donde Alemania Occidental derrotó a la favorita Hungría. En el Mundial de 1978 en Argentina, la mascota fue Gauchito, un niño con sombrero y pañuelo tradicional. En el Mundial del 2014 en Brasil es recordado por la historia de la derrota de Brasil 1-7 frente a la selección de Alemania en las semifinales. En el Mundial de 1982 en España se introdujo por primera vez los tiempos extra y los penaltis en caso de empate en la fase de eliminación directa. La selección de India se retiró del Mundial de 1950 porque la FIFA no permitió que jugaran descalzos.
En el Mundial de 1958 en Suecia fue el debut de Pelé, que tan solo tenía 17 años de edad. Y con estos datos terminamos por el día de hoy. Datos curiosos de los diferentes mundiales. Mauricio Tavares se despide. Un excelente resto de día. Bueno, vamos a hablar ahora de otra situación importante, otra característica importante, como fue el himno del Mundial de ese año 1954. Para el Mundial de Suiza 54 la situación musical era muy distinta a la actual. En aquella época no existía una canción oficial producida comercialmente con el despliegue de marketing que conocemos hoy, estilo Shakira o Pitbull. Sin embargo, pues hay dos piezas claves que se asocian históricamente a ese torneo. La marcha oficial, World Cup March. La FIFA encargó una pieza fundamental instrumental para la ceremonia de apertura. No tenía letra, sino que era una marcha orquestal clásica diseñada para sonar en los estadios mientras las delegaciones desfilaban. Su estilo, música de banda militar, sinfónica, muy solemne. El propósito, transmitir la importancia del evento tras la reconstrucción de Europa después de la guerra. El fenómeno Das Wunder Bern, el milagro de Berna, aunque no fue un himno oficial, la canción que quedó grabada en la memoria colectiva, especialmente en Alemania, fue Wir sind wieder Bern, volvemos a ser alguien. No era una canción de fútbol per se, sino un sentimiento popular que surgió tras la inesperada victoria de Alemania Federal contra la Hungría de Puskás. Se convirtió en el himno no oficial de la alegría alemana en 1954. Si buscamos el primer gran éxito pop o canción temática oficial, tenemos que saltar hasta Chile 62, con el tema El Rock del Mundial de la banda de los Ramblers. Fue ahí donde nació la tradición de usar música popular para promocionar el torneo. Si ustedes han escuchado una canción con letras sobre 1954 recientemente, es probable que sea de algún documental o película como The Miracle of Bern, pero en el torneo real de 1954 el sonido predominante eran las trompetas y los tambores de las bandas locales. ¿Cómo era la vida en nuestro país, en Colombia, durante ese Mundial de 1954? Para el Mundial de Suiza 54, la situación musical, mientras el mundo miraba hacia Suiza en 1954, Colombia vivía un momento de profunda contradicción. Por un lado, una bonanza económica y modernización acelerada. Por otro, una tensión política asfixiante. En 1954, Colombia cumplía un año bajo el mando del general Gustavo Rojas Pinilla,
quien había llegado al poder mediante un golpe de opinión en 1953. Al principio hubo un respiro en la violencia bipartidista, liberales contra conservadores, pero en 1954 la censura a la prensa empezó a endurecerse. El 13 de junio de 1954, apenas 3 días antes de que empezara el Mundial, se inauguró oficialmente la televisión en Colombia. Los primeros aparatos eran lujosos, carísimos, que solo tenían las élites en Bogotá y Medellín. A diferencia de hoy, la selección colombiana no clasificó al Mundial de 1954. De hecho, el fútbol local estaba en una crisis de transición. Se terminaba la época del Dorada, ese periodo donde las figuras mundiales como Di Stéfano jugaban en la Liga Colombiana debido a una huelga en Argentina y el Pacto de Lima. Como Colombia no participaba y la televisión apenas nacía, la gente se enteraba de los resultados de Suiza 1954, principalmente por la radio, emisoras como la HJCK o la naciente Caracol y los periódicos al día siguiente. Colombia era un país cafetero por excelencia. En 1954 el precio del café alcanzó niveles históricos en los mercados internacionales. Esto permitió que el gobierno de Rojas Pinilla invirtiera en grandes obras de infraestructura, como el aeropuerto El Dorado, que se empezó a proyectar en esa época, y el hospital militar. Ciudades como Bogotá, Cali, Medellín empezaban a llenarse de edificios modernos, dejando atrás su aspecto colonial. En música, en la radio no sonaba el himno del Mundial, sino Lucho Bermúdez y Pacho Galán. El merecumbe y el porro eran los reyes de las fiestas. El cine era el plan favorito. Las familias iban a ver películas de la época de oro del cine mexicano o producciones de Hollywood. En vestimenta muy formal. En Bogotá los hombres no salían sin sombrero y gabardina debido al frío de la época, y las mujeres usaban faldas largas y elegantes. En 1954 la población de Colombia era de aproximadamente 13 millones de habitantes. Hoy somos más de 52 millones. El país era mayoritariamente rural, aunque la migración a las ciudades estaba en su punto más alto debido al conflicto interno. A la experiencia casi mágica de seguir el fútbol hace 72 años, la odisea de escuchar el Mundial en 1954, la onda corta, las emisoras colombianas como la recién nacida Caracol Radio o la Radio Nacional, sintonizaban señales internacionales de la BBC de Londres o la RAI de Italia a través de la onda corta. La señal llegaba con muchísima estática, ruidos de interferencia, y a veces se perdía por completo. Los locutores en Bogotá tenían que traducir o retransmitir lo que escuchaban entre los ruidos, a veces casi adivinando quién llevaba el balón. Aunque técnicamente era en vivo, la señal tardaba unos segundos más en llegar que ahora, y muchas veces la noticia del resultado llegaba primero por el teletipo, una especie de chat de texto primitivo, a las redacciones de los periódicos como El Tiempo o El Espectador. Bueno, el gran contraste llega a la televisión. Lo más curioso de 1954 en Colombia es que el Mundial coincidió exactamente con el nacimiento de la televisión colombiana. Esto sucedió el 13 de junio de 1954. Sin embargo, pues hay un detalle que nos parecería increíble. No se pudo ver el Mundial en directo por televisión. La tecnología de la época en Colombia solo permitía transmisiones locales desde estudios en Bogotá. Los colombianos vieron imágenes de los goles de Suiza 54 semanas después, cuando los rollos de película de cine filmados allá llegaban en barco o avión y se proyectaban en los noticieros de los teatros. Aunque la selección colombiana no estaba, el país estaba dividido en dos bandos. Los románticos de Hungría, todo el mundo hablaba de los magiares poderosos de Puskás. Eran los favoritos absolutos y la gente seguía sus goleadas por radio como si fueran héroes. La sorpresa alemana,
Cuando Alemania ganó la final, el famoso milagro de Berna, en Colombia fue una noticia de impacto político. Se veía como el resurgir de un país destruido por la guerra, algo que resonaba con la esperanza de paz que se vivía aquí bajo el gobierno de Rojas Pinilla. Bueno, un dato para que ustedes queden pensando. En 1954, un radio de buena calidad podía costar lo mismo que 2 meses de salario de un obrero. Por eso era común ver a grupos de 10 o 15 vecinos reunidos alrededor de un solo aparato en la ventana de una casa o en una tienda para escuchar el reporte del mundial. ¿Se imaginan ustedes hoy tener que esperar 2 semanas para ver los goles de un mundial en el cine? Si ustedes quieren, pues podemos viajar más adelante en el tiempo y contarles cómo fue la primera vez que Colombia sí clasificó a un mundial, Chile 1962, pero esto será en próximas ediciones. Esa historia tiene el famoso gol olímpico de Marcos Gol. Seguramente que a ustedes les va a interesar. El primer mundial televisado. La 5ª edición de la Copa del Mundo regresó al viejo continente pasados algunos años del final de la Segunda Guerra Mundial. Volvió a ser factible organizar un torneo de la magnitud de una Copa del Mundo en Europa, y Suiza fue la sede elegida por ser la única con la infraestructura necesaria para albergar el torneo. Fue un mundial con varias particularidades. Alemania regresaba a competir tras el veto que recibió en Brasil 1950, y lo hizo como Alemania Federal. El último de los 16 boletos del torneo se definió por azar entre España y Turquía, que habían empatado en el partido decisivo. Franco Gemma, un pequeño italiano, escogió un papel de un recipiente para definir al último invitado. La fortuna estuvo del lado turco y España se quedó sin mundial. Pero la particularidad más importante, sin duda, fue el esfuerzo que se hizo por televisarlo. Francia, Inglaterra, Bélgica, Italia, Dinamarca, Países Bajos, Suiza y Alemania se aliaron para darle a su población un rato de espectáculo, sobre todo por el contexto de pobreza que se vivía y lo complicado que era hacer viajes en aquella época. Estos países crearon Eurovisión, la primera cadena de televisión europea. Hay que dimensionar lo que significó el transmitir todos los encuentros de un torneo por televisión. El formato de aquella edición volvió a ser de 4 grupos, donde los primeros 2 avanzaron para después jugar a la ronda de eliminación directa, muy similar al formato actual. En aquella época, la gran potencia del fútbol mundial era Hungría, encabezada por Ferenc Puskás, aunque la vigente subcampeona del mundo también tenía argumentos suficientes para intentar ganar el título. La suerte justamente enfrentó a brasileños y húngaros en cuartos de final, en un encuentro que fue bautizado como la Batalla de Berna, gracias a lo agresivos que fueron los jugadores, entradas descritas en crónicas de la época como fuertes, imprudentes y malintencionadas. El árbitro expulsó a 3 jugadores por suscitar una pelea en la cancha. Puskás no jugó por lesión, pero habría lanzado una botella de vidrio a Piñeiro. Al final, Hungría venció a Brasil 4-2. Del otro lado de la llave, Alemania Federal eliminó a Yugoslavia 2-0, por lo que las semifinales nos entregarían un par de cruces épicos. Uruguay, vigente campeona del mundo, contra Hungría, y Alemania frente a Austria. Vale la pena destacar que hasta ese momento la selección charrúa jamás había perdido en Copas del Mundo, pero la generación de oro húngara les arrebató el invicto para llegar a la final frente a Alemania, que venía de golear 6-1 a Austria. Hungría partía como favorita y rápidamente demostró por qué. Al minuto 8 ya lo ganaban 2-0, con goles de Puskás y Sibor. Pero los alemanes responderían con tantos de Morlock y Helmut Rahn. 2-2 al medio tiempo y se mantendría hasta los minutos finales, donde Rahn anotaría el tercero para darle la ventaja a los teutones. A 3 minutos del final, Puskás anotó el del empate, pero el asistente señaló fuera de juego, con lo que Alemania ganó su primera Copa del Mundo. A aquel suceso se le conoce como el milagro de Berna. Bueno amigos, y aquí finaliza Toscana Estéreo rumbo al Mundial. Muchas gracias por haber participado con nosotros de la audición en el día de hoy. De igual manera, nuestro agradecimiento para Mauricio Tavares, quien nos trajo su aporte.
a ustedes los estamos invitando muy cordialmente para que el próximo sábado en punto de las 4 de la tarde estén de nuevo en otra cita periodística de lo que es este historial que hemos trabajado, que hemos hecho con mucho cariño para todos ustedes. Soy James Marulanda Quintero, les doy mis más sinceras gracias y los invito para que continúen en la sintonía de Toscana Estéreo. Muchas gracias, Dios los bendiga. Un rugido que despierta el fervor, ondas al aire como un campeón. Termina el encuentro. Por hoy, Toscana Estéreo rumbo al Mundial. Próximo partido, los sábados a las 4 de la tarde. Estén con nosotros y disfruten, entérense y vivan cada jugada con los mejores. Toscana Estéreo rumbo al Mundial. Los esperamos. Desde Armenia, ciudad milagro de Colombia, para el mundo entero, transmite Toscana Estéreo, emisora online con proyección mundial.